Has cuidado tus plántulas de pepino con tanto cariño y dedicación. Cada brote ha estado bajo tu atenta mirada. Y de repente, después de trasplantarla a su nuevo, más espacioso hogar, se puso amarilla, cayeron sus hojas y se marchitó. ¿Te suena familiar? Créeme, no estás solo. Hoy vamos a desglosar 20 de los errores más fatales al trasplantar pepinos. Errores que, literalmente, no perdonan. Y te prometo que después de este video, tus plántulas se mudarán sin estrés y con la garantía de una cosecha espectacular. Por cierto, ¿tú sueles trasplantar los pepinos o los siembras directamente en la tierra? Déjame tu comentario. Me interesa mucho conocer tu opinión. Antes de empezar a enumerar los errores, aclaremos lo principal. ¿Por qué los pepinos son tan caprichosos? Todo se debe a su sistema radicular. A diferencia de los tomates, por ejemplo, que pueden desarrollar nuevas raíces casi desde cualquier centímetro del tallo, la raíz del pepino es muy delicada, pivotante, y se recupera mal después de cualquier daño. Cualquier lesión para ella es un enorme estrés que le quita fuerza y tiempo a la planta. Por eso, los jardineros experimentados no hablan de poda de raíz de pepinos, sino de trasplante por trasbordo. La poda clásica implica pellizcar o cortar la punta de la raíz principal para estimular el crecimiento de las raíces laterales. Para el pepino, esto es una catástrofe. En cambio, el trasbordo es el traslado cuidadoso de la planta con todo su cepellón, su bloque de tierra, de una maceta más pequeña a una más grande. Nuestro objetivo es lograr que el pepino ni siquiera note que ha sido reubicado. Si entendemos esto, podremos evitar el 90% de todos los posibles problemas. El primer error que cometen muchos novatos es, sin duda, la impaciencia. Ven las 2 primeras hojitas que salen de la semilla y deciden que ya es hora de trasplantar. Pero estas no son hojas verdaderas, son cotiledones. Funcionan como una reserva o un paquete de comida para ese brote recién nacido, ya que contienen todos los nutrientes necesarios. La planta aún es demasiado débil. Su sistema radicular apenas se ha formado, y cualquier intervención en este periodo será un shock enorme para ella. Trasplantar en la etapa de cotiledón es una forma casi garantizada de retrasar el desarrollo de la plántula durante una semana, o incluso de matarla por completo. La planta gastará toda su energía no en crecer, sino en sobrevivir y adaptarse al nuevo entorno. Así que, tómense su tiempo. El momento ideal para el trasplante llegará cuando el pepinillo haya desarrollado 2 o 3 hojas verdaderas, las que tienen el borde dentado o lobulado. Para entonces, ya tendrá un sistema radicular lo suficientemente desarrollado como para soportar el cambio sin problemas. En la pantalla están viendo un ejemplo perfecto de plántula lista para ser trasplantada. Pero, así como apresurarse es un error, retrasar el proceso es la otra cara de la moneda, y créame, no es menos peligrosa. Usted piensa, dejaré que crezca y se fortalezca un poco más. Pero en ese mismo instante, en esa maceta diminuta, se está desarrollando un verdadero drama. Las raíces se quedan sin espacio. Empiezan a enredarse formando un ovillo apretado y, literalmente, se asfixian unas a otras. Los nutrientes en ese volumen limitado de sustrato ya no son suficientes, y la plántula empieza a pasar hambre. Usted lo notará porque el crecimiento se ralentiza y las hojas inferiores comienzan a amarillar. Cuando por fin se decida a trasplantarla, sacará de la maceta un cepellón denso y compacto, como si fuera fieltro. Desenredar ese bloque sin causar daños es imposible. Una planta así sufrirá un largo shock post-trasplante, tardando mucho tiempo en adaptarse y recuperarse por completo. Habrá malgastado tiempo y recursos muy valiosos. Por eso, recuérdelo bien. La fase de 2 o 3 hojas verdaderas es el punto clave, la ventana de oportunidad que no debe dejar escapar. Hablemos de la esencia del proceso. Llega la hora de la verdad. Sacas la plántula de su pequeño contenedor. Y aquí es donde se comete el tercer error,
El más grave de todos. Intentas hacerle un verdadero piqueo o pinzado. Es decir, le pinzas o cortas la punta de la raíz central. Este agrométodo puede ser bueno para los tomates o los pimientos, ya que los obliga a desarrollar un sistema radicular más fibroso. Pero para el pepino, repito, esto equivale a someterlo a una cirugía mayor sin anestesia. Su raíz pivotante, la raíz principal, es su vida. Es el canal esencial para obtener toda la humedad y la nutrición. Al dañarla, condenas a la planta a una larga enfermedad. Puede amarillar, dejar de crecer y, eventualmente, morir. Olvida por completo la palabra piqueo cuando trabajes con pepinos. Nosotros solo hacemos trasbordo o trasplante por conservación. Nuestro objetivo principal es mantener el cepellón, el pan de tierra, completamente intacto. Imagina que estás manipulando una pieza de arte antiguo, algo extremadamente frágil. Nada de movimientos bruscos, nada de desmoronar el cepellón. Simplemente lo movemos con cuidado, como si lo estuviéramos pasando de una sala a otra más grande. El error número 4 es la mala preparación del nuevo hogar. Si tomas la tierra directamente del huerto o usas sustrato viejo y apelmazado, esto es un gran fallo. Un suelo frío, denso y sin estructura es un verdadero shock para las delicadas raíces del pepino. Pasan de un ambiente suelto y cálido en el semillero a unas garras frías y duras. A las raíces les costará respirar y desarrollarse, no podrán obtener el oxígeno necesario, y el riesgo de que desarrollen pudrición radicular aumenta exponencialmente. El sustrato para el trasplante debe estar al menos a temperatura ambiente. De hecho, un poco más cálido es incluso mejor. Además, debe ser suelto, aireado y muy nutritivo. Lo ideal es que prepares de antemano una mezcla de turba, humus o compost maduro, tierra vegetal y una pequeña cantidad de arena o perlita para asegurar esa soltura. Este tipo de suelo será como un colchón de plumas para las raíces, donde continuarán su crecimiento con total placer. El siguiente error que debemos evitar tiene que ver con la elección del tamaño de la maceta. Algunos jardineros, buscando ahorrar tiempo, trasplantan un brote diminuto directamente a un recipiente enorme, como un cubo de 5 litros. La lógica es comprensible, para no tener que trasplantar más adelante. Pero esto es un gran error, un verdadero flaco favor para la planta. El pequeño sistema de raíces simplemente no es capaz de abarcar un volumen de sustrato tan grande. Como resultado, la tierra que las raíces no ocupan empieza a acidificarse y estancarse debido a los riegos, y pronto comenzarán a desarrollarse hongos patógenos. La planta estará literalmente sentada en un pantano, lo que inevitablemente causará enfermedades en las raíces. Es como si una sola persona viviera en un castillo inmenso y frío. Es incómodo e ineficiente. La regla de oro es esta. La maceta nueva solo debe ser 2 o 3 centímetros más grande que la anterior en diámetro. Este espacio será suficiente para que las raíces crezcan durante las próximas semanas, permitiendo al mismo tiempo que todo el cepellón se desarrolle de manera uniforme. Existe la situación opuesta, pero igual de perjudicial. Trasplantar la planta a una maceta demasiado pequeña. En esencia, al hacer esto, no estás solucionando nada. Si el nuevo recipiente solo es ligeramente más grande que el anterior, las raíces alcanzarán muy rápido las paredes y volverán a enredarse en un cepellón. No estás resolviendo el problema de espacio, solo lo estás posponiendo por muy poco tiempo. La planta no recibirá el estímulo necesario para un crecimiento activo, ya que su sistema radicular se encontrará nuevamente en condiciones limitadas. Es un trabajo inútil que solo causará estrés adicional a la planta, sin ningún beneficio real. Por lo tanto, evalúa siempre de manera adecuada el tamaño del sistema radicular. Si ves que las raíces han cubierto por completo el cepellón, utiliza sin dudar una maceta más grande, pero sin exagerar, tal como ya mencionamos.
Lo ideal es que quede aproximadamente entre 1,5 o 2 centímetros de espacio libre entre el cepellón viejo y las paredes de la maceta nueva, para poder añadir el sustrato fresco. El séptimo error es el daño mecánico. Cuando trasplantamos, solemos sujetar la plántula por su tallo, que es muy frágil, pero el tallo de la plántula de pepino es extremadamente delicado y acuoso. Al presionarlo con los dedos, corres el riesgo de dañar los vasos por donde circulan el agua y los nutrientes vitales. En ese punto de presión se crea un estrangulamiento o un cinturón que interrumpe la nutrición de toda la planta. La plántula puede empezar a marchitarse y, eventualmente, morir, aunque sus raíces estén en perfectas condiciones. Es el equivalente a pinzar una arteria importante. Por lo tanto, graben a fuego esta regla fundamental. Nunca sujeten la plántula por el tallo. La forma correcta es agarrarla por los cotiledones. Estos son bastante firmes y, aunque los dañes un poco, la planta lo tolerará sin que sea un problema crítico. O, lo que es aún mejor, sostengan cuidadosamente el cepellón de tierra desde abajo con la palma de la mano. Así minimizan cualquier contacto directo con el tallo y reducen el riesgo de traumatismo a cero. El error número 8 es uno de los más extendidos y a la vez uno de los más fatales. Se trata de enterrar las plántulas de pepino de forma muy profunda, justo hasta donde empiezan las hojas cotiledonares. Mucha gente hace esto por analogía con los tomates. A los tomates, este entierro profundo les beneficia, ya que desarrollan raíces adicionales a lo largo del tallo. Pero atención, el pepino no es un tomate. Su tallo, al quedar bajo tierra, no solo no va a echar raíces, sino que, al contrario, en condiciones de humedad y falta de aire, lo más probable es que empiece a pudrirse. Usted mismo estará creando, justo en la base de la planta, el foco perfecto para que se desarrolle la temida pata negra u otras enfermedades fúngicas. Es como ponerse una bufanda mojada al cuello y esperar calentarse. El nivel de siembra correcto debe ser exactamente el mismo que el que tenía la plántula en el vaso anterior. Lo máximo que podemos permitirnos es cubrir con tierra 1 centímetro más arriba. Con esto será suficiente para darle estabilidad sin generar ninguna amenaza de pudrición. El noveno error es, precisamente, la otra cara de la moneda. Por miedo a enterrar demasiado el tallo, algunos jardineros cometen el error opuesto. Siembran la planta demasiado alta, dejando parte del cepellón expuesta sobre la superficie del nuevo sustrato. Como resultado, la plántula pierde estabilidad. El tallo se tambalea y, ante cualquier movimiento brusco o al regar, la planta corre el riesgo de caerse de lado. Además, la parte superior del sistema radicular, al quedar expuesta al aire libre, empezará a secarse, lo que tampoco contribuye a la salud general de la planta. Después del trasplante, el cepellón debe quedar totalmente cubierto por el sustrato nuevo. La planta debe asentarse en el hoyo de forma firme y segura. El nivel de tierra en la nueva maceta debe coincidir exactamente con la superficie superior del cepellón original. Esto asegurará tanto la estabilidad como el desarrollo correcto del sistema radicular, eliminando el riesgo de que se seque. La preparación para el trasplante es una etapa crucial. Y el error número 10 es regar las plántulas abundantemente, justo antes de moverlas a su nuevo lugar. Puede sonar lógico. Queremos hidratar la planta para que el proceso sea menos traumático. Sin embargo, en la práctica, esto es contraproducente. El cepellón, al estar saturado de agua, se vuelve pesado, inestable y extremadamente frágil. Al intentar sacarlo del contenedor, lo más probable es que se desmorone por completo en sus manos, exponiendo y dañando las raíces más sensibles. Y ese es justo el daño que queremos evitar a toda costa. La forma correcta de actuar es regar la plántula con varias horas de antelación, o idealmente, un día completo antes del trasplante. Así, el exceso de humedad se habrá drenado. El sustrato quedará perfectamente húmedo y el cepellón se habrá compactado, manteniendo su forma de manera firme.
De esta manera, deslizará el cepellón fuera del vaso sin que se desmorone, y podrá trasplantarlo a su nuevo hogar sin el más mínimo daño. El 11º error es la situación completamente opuesta, aunque igual de perjudicial. Se trata de intentar trasplantar la planta cuando el pan de raíces está absolutamente seco. Hablamos de cuando olvidaste regar el semillero y la tierra del recipiente se ha endurecido por completo, como una piedra. Si intentas sacar la planta en ese estado, el sustrato seco se desmoronará como arena, dejándote en las manos únicamente con las raíces desnudas e indefensas. Las raicillas de absorción, que son las más importantes para la nutrición del brote, mueren al estar expuestas al aire libre en cuestión de minutos. Aunque plantes inmediatamente ese brote en tierra nueva, la planta sufrirá un estrés colosal y una deshidratación extrema. La recuperación después de un trasplante tan traumático tardará muchísimo tiempo, si es que la planta llega a recuperarse del todo. Por lo tanto, verifica siempre la humedad del sustrato antes de proceder al trasplante. La tierra debe estar ligeramente húmeda, como una esponja bien escurrida. Este es el estado ideal para asegurar la integridad del pan de raíces y garantizar la salud de todo el sistema radicular. Bien, la plántula ya está en su nueva casa. Pero ojo, aquí nos espera el error número 12: regar con agua fría. Si usted toma el agua directamente del grifo o del pozo para regar ese pepino recién trasplantado, le estará dando una ducha de hielo. Piense que su sistema radicular ya está estresado. El cambio brusco de temperatura provoca un espasmo en las raíces, y éstas dejan de absorber la humedad, incluso si la tierra está mojada. El resultado es que la planta puede empezar a marchitarse justo delante de sus ojos, aunque la acabe de regar. El agua para regar los plantones, especialmente después de un trasplante, debe estar reposada y templada. Hablamos de una temperatura ideal de unos 23 a 25 grados. Esta es una temperatura confortable que no le causará shock a las raíces. Al contrario, les ayudará a adaptarse mucho más rápido y a comenzar a trabajar eficientemente en su nuevo entorno. El error número 13, aunque parezca totalmente ilógico, es sorprendentemente común: la ausencia total de riego inmediatamente después del trasplante. Algunos jardineros piensan que el sustrato nuevo ya tiene la humedad suficiente, pero se equivocan. En primer lugar, al trasplantar, siempre quedan inevitables microhuecos entre el viejo cepellón de tierra y el sustrato fresco del nuevo macetero. Si no llenamos esos espacios con agua, las raíces que queden ahí atrapadas se encontrarán en bolsas de aire y empezarán a secarse. En segundo lugar, el riego garantiza un contacto íntimo y compacto de las raíces con el nuevo suelo, algo esencial para que el enraizamiento sea rápido y efectivo. Por eso, es crucial regar la planta obligatoriamente justo después del trasplante. Ojo, no se trata de ahogarla hasta convertir el macetero en un pantano, sino de regar cuidadosamente con agua tibia, mojando el borde de la maceta. Esto ayuda a que la tierra se asiente, se compacte alrededor de las raíces y rellene todos los huecos. De esta manera, la planta podrá arraigarse a su nuevo hogar mucho más rápido. Acabas de terminar el trasplante, y con esa sensación de misión cumplida, colocas la maceta en el lugar más soleado, el alféizar orientado al sur. Este es el error número 14. La planta está débil después del trasplante. Su sistema radicular aún no ha comenzado a funcionar plenamente en el nuevo sustrato y no puede suministrar la humedad adecuada a las hojas por completo. Bajo la luz solar directa, las hojas comenzarán a evaporar el agua activamente, lo que lleva al marchitamiento. Esto supone un enorme estrés adicional. Durante los primeros 2 o 3 días después del trasplante, la plántula debe colocarse en un lugar luminoso, pero a la sombra, protegida del sol abrasador. Una ventana orientada al este o al oeste sería ideal, o simplemente un rincón más profundo de la habitación. Dele tiempo a la planta para que se recupere en condiciones tranquilas y suaves.
Tan pronto como note que las hojas están erguidas y la planta luce vigorosa, puede comenzar a devolverla gradualmente a un lugar con mejor iluminación. El error número 15 está estrechamente relacionado con el anterior. Hablamos de las corrientes de aire. Usted trasplanta la plántula y la deja en el alféizar, justo al lado de una ventana abierta. Incluso una brisa ligera y fresca representa una prueba seria para una planta que ya está debilitada. Al igual que la luz solar intensa, el aire aumenta la evaporación del agua a través de las hojas, lo que conduce rápidamente a la pérdida de turgencia. Además, los cambios bruscos de temperatura generados por una corriente de aire afectan negativamente el estado del sistema radicular. Para los pepinos, que son cultivos muy termófilos, es decir, amantes del calor, por naturaleza, las corrientes de aire están contraindicadas en cualquier etapa de su desarrollo, y mucho más inmediatamente después del trasplante. Por lo tanto, durante la fase de adaptación, esos 2 o 3 días cruciales, no solo debe proteger la planta del sol directo, sino también garantizar la ausencia total de corrientes. Permita que se recupere y se estabilice en un rincón tranquilo, cálido y bien protegido. Con la intención de ayudar a una planta debilitada, muchos jardineros cometen el error número 16. Empiezan a abonarla inmediatamente después del trasplante. Recurren a fertilizantes, estimulantes de crecimiento y otros productos químicos. Creemos que le estamos dando un alimento extra a la planta, pero en realidad la estamos dañando. Durante cualquier trasplante, incluso el más cuidadoso, las raíces sufren microlesiones. Y una solución concentrada de fertilizante, al entrar en contacto con esas pequeñas heridas, provoca una auténtica quemadura química. Las raíces no solo serán incapaces de absorber el abono, sino que éste podría llegar a matarlas. La primera fertilización después del trasplante solo debe realizarse, al menos, 10 o 14 días después. Durante ese tiempo, la planta tendrá tiempo de adaptarse, su sistema radicular sanará y comenzará a explorar activamente el nuevo sustrato. Solo entonces estará lista para aceptar y asimilar ese alimento adicional sin sufrir ningún daño. El error número 17 se comete justo en la fase inicial, al sembrar las semillas. Consiste en cultivar las plántulas en una bandeja o un cajón común. Cuando llega el momento del repicado o trasplante, nos topamos con el gran problema. Las raíces de todas las plantas están completamente entrelazadas. Intentar separarlas sin causarles daño es una misión casi imposible. Usted tira de un brote y automáticamente arrastra las raíces de sus vecinos. Como resultado, es imposible trasplantar cualquier planta manteniendo su cepellón intacto. Todas sufren un trauma severo en el sistema radicular, y esto las hace enfermar durante mucho tiempo. Por eso mismo, es altamente recomendable cultivar especies sensibles, como los pepinos, directamente en envases individuales, ya sean macetas de turba, vasos de plástico o bandejas de alvéolos. Esto permite que el proceso de trasplante sea lo más indoloro posible. Simplemente extrae la planta junto con su cepellón personal y la coloca en una maceta más grande. Este es el secreto para garantizar plántulas saludables y un desarrollo acelerado. El error número 18 es precisamente ignorar el anclaje de la planta. Trasplantaste la planta a una maceta nueva, añadiste tierra, pero olvidaste compactarla suavemente alrededor del tallo. Como resultado, queda un vacío en la base y la planta termina bailando, inestable, como un lápiz en un vaso. Al estar inestable, al primer riego puede ladearse o incluso caerse por completo. Las raíces, por su parte, no logran hacer un contacto firme con el sustrato y, por ende, no pueden anclarse correctamente. Una vez que hayas colocado el cepellón en el hueco y lo hayas cubierto con tierra fresca, es fundamental que uses los dedos para compactar el sustrato alrededor del tallo. Hazlo con cuidado, sin presionar demasiado. Esto creará el soporte necesario para la planta y garantizará ese contacto denso de las raíces con la tierra, tan crucial para un enraizamiento rápido. Recuerda,
La planta debe quedar firme y segura en la maceta. Vamos con el penúltimo error, el número 19. Utilizar macetas de turba o de jiffy de baja calidad. La idea suena fantástica, ¿verdad? Consiste en plantar la plántula directamente en la tierra con la maceta, sin dañar las delicadas raíces. Pero los tiestos baratos, los de peor calidad, están hechos de un cartón muy denso y prensado, a menudo reforzado con pegamento. Sus paredes son tan duras que las tiernas raíces del pepino, o de cualquier otra planta, simplemente no pueden atravesarlas. El resultado es que el sistema radicular se queda atrapado en lo que llamamos sarcófago de turba. El crecimiento se detiene, y la planta, una vez en campo abierto, deja de desarrollarse por completo. Si opta por usar este tipo de macetas, asegúrese de elegir siempre fabricantes de confianza y de buena calidad. Además, justo antes de trasplantar, lo mejor es rasgar o ablandar suavemente las paredes y el fondo del recipiente. Esto ayuda enormemente a las raíces a liberarse y expandirse. O, lo que es aún más seguro, utilice los clásicos vasos de plástico. De ellos, el cepellón sale intacto y sin ningún tipo de esfuerzo. Y para terminar, el 20º error es de naturaleza psicológica. La prisa excesiva. Nos estresamos demasiado. El trasplante de plántulas no es una carrera de velocidad. Hágalo con calma, sin apuros ni movimientos bruscos. Prepare todo de antemano, el sustrato, las macetas, el agua de riego y el lugar donde ubicará las plántulas después del trasplante. Convierta este proceso en una auténtica meditación. Su tranquilidad se reflejará en sus movimientos, haciéndolos más fluidos y precisos. Los pepinos, al igual que cualquier organismo vivo, perciben su actitud hacia ellos. Cuando trabaja con amor y dedicación, en lugar de irritación y apuro, el resultado siempre será superior. Recuerde que no solo está realizando una técnica agronómica, está ayudando a un pequeño ser vivo a pasar a una nueva y mejor etapa de su desarrollo. Su delicadeza y precisión son el mejor estimulador de crecimiento que existe. Aquí están, estas 20 trampas crueles que nos acechan al trasplantar las plántulas de pepino. Como ven, casi todas están relacionadas de una forma u otra con la característica principal del pepino, su sistema radicular increíblemente tierno y vulnerable. Un riego incorrecto, la temperatura equivocada, el sustrato inadecuado, un movimiento de más, y el delicado pepino entra en un estrés profundo, que retrasa su desarrollo por semanas. Pero la conclusión principal que une todos estos errores es nuestra actitud. Debemos dejar de tratar al pepino como un soldado resistente, como lo es el tomate, y empezar a verlo como un aristócrata que exige respeto por su espacio personal, especialmente por sus raíces. Dejen de pincharlo o pellizcarlo, y empiecen a hacer el trasplante por cepellón con cuidado. Y verán una diferencia abismal en la tasa de supervivencia y la velocidad de crecimiento. Gracias por ver este video hasta el final. Si les ha sido útil, asegúrense de darle un me gusta y de suscribirse al canal para no perderse nuevos secretos para una cosecha abundante. Y ahora, una pregunta para ustedes. ¿Con cuál de estos 20 errores se han encontrado personalmente? O quizás tienen algún truco secreto para trasplantar pepinos sin causarles dolor. Compartan su invaluable experiencia en los comentarios. Ayudémonos mutuamente a cultivar la cosecha más crujiente y abundante.